Conversamos con Carlos Fernández. Ante la inminente apertura económica que se daría entre Venezuela y Colombia, ¿está el empresariado venezolano preparado para competir con un sector privado colombiano que tan buena relación tiene entre precio y calidad? Bueno, yo creo que estamos preparados y tenemos que prepararnos muchos más, y tenemos también que verlo con el sentido de la oportunidad. Colombia es un mercado grande de no sé, más de 40 millones de habitantes, es la cuarta o la quinta economía de América Latina. Sin duda nosotros nos agarra, digamos, con los pantalones debajo, porque venimos pues, de una caída muy importante en el tamaño de nuestra economía, y una pérdida de productividad muy importante que hemos tenido, no solamente por el desescalamiento de las empresas, la pérdida de masa crítica, la pérdida de economías de escala, sino también por todo el entorno y lo que dificulta en la productividad, como es la carencia de los servicios públicos, la dificultad de movilización, el bajo nivel de conectividad y la pérdida de mucha digamos, personal, digamos, capacitado que se ha ido del país. Pero hay mecanismos de entrada donde quizás habrá que solicitar algunas temporalidades para algunos sectores, pero en el fondo seguimos siendo economía complementaria, y básicamente nuestro punto tiene más que ver es esta apertura y este intercambio que llegó a ser de 7.000 millones de dólares. Nosotros aspiramos que vuelva algún día de ese nivel, pero que sea más equilibrado. Era 5-1 a favor de Colombia. Pensamos que no debe quedar regulado solo por las normas generales del comercio, sino que tiene que irse a un tratado de libre comercio de los dos países. ¿Cuál sería digamos, el estatus? ¿Cuál sería la norma de ese tratado? Bueno, ahorita pues, por normas generales, lo que rige el comercio mundial, básicamente la normativa de la OMC, pero un intercambio tan profundo, y donde además del intercambio comercial y un intercambio humano tan estrecho, sobre todo en la frontera del Táchira, que son básicamente de comunidades que pasan de un lado a otro permanentemente en desenvolvimiento normal de su vida. Yo creo que necesita, y además porque venimos de un comercio histórico que en los últimos años, bueno, no los últimos inmediatos, pero en los años 90, 80, 90 y principios de este siglo, tenía un marco regulatorio muy importante que era la Comunidad Andina de Naciones. No es lo normal que salte, digamos, a estar tan a la libre. Esto necesita algunos acotamientos, algunos perfeccionamientos, y un tratado de libre comercio eso le brindaría mucho más estabilidad, le daría mucho más formalidad, y probablemente le daría más profundidad también a ese intercambio. Es lo que nosotros pensamos que se debe hacer, y además debe ir también esto acompañado en la brevedad posible de la reapertura de las relaciones consulares, porque tenemos que recordar que hay varios, ¿no? Miles o millones, quizás millones de venezolanos que hoy en día viven en Colombia, e igualmente muchos colombianos que viven en Venezuela, que necesitan el apoyo de sus cónsules, como también es muy importante el apoyo de las relaciones consulares, precisamente para darle más vigor a esa relación comercial. Para cerrar esto, el tema de la política de liberación de aranceles para las importaciones no sería también un obstáculo para la competitividad de la empresa venezolana, además frente a la colombiana, que además está cerquita. Bueno, yo creo que antes que eso, primero, una de las cosas que hay que tratar de eliminar es la entrada informal de productos. Pues cuando vemos muchas veces los precios de los productos colombianos frente a los venezolanos, es porque están entrando de manera informal, sin pagar aranceles, sin pagar IVA, cuando sí los pagan los productores venezolanos. Entonces no estás comparando en temas iguales. En segundo lugar, pues a lo mejor Colombia tiene tratados de libre comercio, están entrando productos de otros países sin pagar aranceles, y pueden terminar llegando aquí en las mismas condiciones. O sea, yo creo que por eso que te decía al principio, que probablemente en algunos casos, en algunos sectores, habrá que establecer algunas temporalidades, no con el hecho de entorpecer el libre comercio, sino un poco para conocer en profundidad cómo está la situación, realmente cuál es la capacidad y los tiempos de recuperación, de manera de ir cada día más a ese libre comercio, porque al final tenemos que entender que en el fondo no podemos digamos, sancionar a la población a pagar las cosas más caras porque no haya manera de desarrollar la competitividad de permitir los productos más baratos.